estimados participantes, y bienvenidos a lo que es este segundo encuentro. En teoría ya sería como el quinto encuentro de lo que es el seminario, el segundo encuentro de este tercer módulo. El día de hoy vamos, con el favor de Dios, a repasar situaciones relacionadas con el grupo de motivación. Buenas tardes nuevamente, bienvenidos. Entonces, hoy vamos a hablar, ya en la clase anterior repasamos desde el punto de vista teórico cuáles serían esos perfiles desde el punto de vista teórico, doctrinario, para poder determinar cuáles son los elementos necesarios para poder nosotros hablar de motivación. Repasamos teorías como las de Abraham Maslow, donde hablamos de la teoría de la jerarquía de las necesidades, donde enfocamos que desde el punto de vista intrínseco existían necesidades por las cuales el individuo, los profesionales, los elementos de una organización, pues se sentían motivados y en la medida que iban escalando dentro de esa pirámide, pues iban a mejorar su motivación. También repasamos lo que era la teoría de los dos factores, donde un factor externo influía en la motivación intrínseca o interna que tenía el individuo. Hablamos de factores higiénicos y factores de ambiente. También desarrollamos teorías como la del aula tercero, donde hablamos de que todo individuo, o la teoría de las expectativas de Brun, donde todo individuo esperaba que cuando cumplía o hacía una acción, cuando cumplía o hacía un objetivo de la organización o personal, esperaba que tuviese una sanción o un premio. Y pues Lawler nos decía que el mejor premio era el dinero. Esto como para hacer un breve repaso de la parte teórica. Ahora bien, hoy vamos a hablar de las cosas actuales que, si se quiere, nos desmotivan o causan un impacto directo dentro de lo que es el desenvolvimiento del ejercicio profesional, dentro del ejercicio, de lo que son nuestras funciones dentro de la organización, o incluso, como es el caso de muchos aquí, pues desde el punto de vista de nuestro emprendimiento, dentro de nuestras responsabilidades como profesionales. Entonces, yo quisiera preguntarles ahora, ¿qué elementos creen ustedes que los desmotivan en el trabajo? Muy concisos, muy puntuales, y para comenzar la clase con intervenciones desde el punto de vista dinámico, como hicimos la vez anterior. Ya saben la dinámica, levantan la mano, ¿ok? Y una vez que levanten la mano, se les otorga el derecho de palabra, y de esa manera, pues yo puedo llevar un orden en las intervenciones. Así que buenas tardes y comencemos. Los escucho. ¿Qué creen ustedes que actualmente son cosas que da desmotivación o los desmotivos desde el punto de vista laboral? No tiene que ser algo profundo, es algo de lo que están viviendo en este momento, de lo que ustedes consideren, 2 o 3 palabras, y no hay respuestas erradas. Hola, buenas tardes, profesor. Buenas tardes, adelante. Actualmente hay muchas organizaciones que para motivar al personal cancelan por lo menos bonos en moneda extranjera. Perfecto. Y otras organizaciones que no se pueden pegar porque, bueno, no perciben moneda extranjera, o simple y llanamente pues se les dificulta por la cantidad de empleados. Pero el enfoque ahorita es desmotivación. Vamos a ver qué quita la motivación. Bueno, hay gente que se compara, por lo menos por decir, no, Garzón paga se compara, dice, Garzón paga un bono moneda extranjera y a mí no me lo pagan. Y eso desmotiva al personal porque se compara con otra organización que sí lo hace y la organización donde pertenecen no lo hace. Perfecto. Gracias, Rosalinda. Alberto, adelante. Yo creo que el principal desmotivación es el salario mínimo, que realmente pues a la vista está, no alcanza para nada, o sea, para adquirir nuestras necesidades, para suplir nuestras necesidades. Eso perfecto. Bien. Carmen, buenas tardes, ¿cómo está? Adelante, escuchamos todos. Buenas tardes a todos. Yo considero que la apatía que muestra el entorno por buscar alternativas de solución cada día es una desmotivación a la que nos enfrentamos. Bien, de acuerdo. Nidia, ¿te escuchamos? Buenas tardes. Pues para mí la motivación es de suma importancia. En realidad me motiva pues el beneficio económico para solventar necesidades de mi familia.
como Nidia, también es lo más importante en este momento, la salud. Nidia, eso lo vimos en la clase anterior. Ahorita vamos a hablar de desmotivación, un elemento que Ok, creas tú ok. que desmotiva, desmotivación. ¿Okay? Claro, en este momento la desmotivación así como tal es esto, pocos servicios que en sí que me faciliten a llegar al momento en el trabajo, a cumplir mis labores, Ok, el sería algo transporte. relacionado con el entorno, ¿ok? Bien, algo Ujú, externo. Wendy, buenas claro. tardes, adelante, te escuchamos. Buenas tardes, profe. Pues yo creo que hay varios factores que pueden pues llevar a la desmotivación, ¿no? Uno de esos Ajá, que comentó el compañero sería el salario, ¿sí? bien, La falta de progreso que, bueno, que se ve a través, o sea, lo que está sucediendo por lo de la pandemia, motivo de pandemia, y en algunos casos, pues, o en la mayoría, sería también la inseguridad. la inseguridad. Claro que sí. Fíjense, puros factores externos. ¿Alguien más que quiere intervenir con relación a esto antes de ya entrar en el tema? Ponernos las botas y meternos al barro, diríamos. Buenas tardes, profesor John Contreras. Buenas tardes, John. Adelante, John. Estás como en plena fiesta. Pues de motivación a nivel laboral, pues es la falta de agradecimiento de parte del patrono cuando tú realizas una buena función o cuando no te remuneran eh, lo que tú esperas, ¿sí? Aunque a veces hay salarios corporativos y nosotros no comprendemos por qué nos pagan tan poco si hacemos tanto, son agentes desmotivantes. Perfecto. Bien, para eso vamos a tocar lo que es el cierre de la clase a través del grupo de WhatsApp. Vamos a hablar de la teoría de la economía de caricias que tanto les mandé en el módulo anterior. Ese va a ser el cierre de la clase y tiene que ver con esto, con la ausencia de reconocimiento, la ausencia de reconocimiento por parte del patrón y aparte me estás tocando algo que vimos en el módulo anterior, muy bien, el hecho de que yo realicé algo y pues necesito que se dé un reconocimiento con eso, o que la remuneración sea equivalente a lo que yo considero que estoy aportando. Bien, entonces, fíjense que la mayoría de los elementos tienen relación con lo intrínseco, con lo extrínseco, pero más que todo con el ambiente. Estamos de acuerdo. Pero hoy les traigo a ustedes una pequeña lista de lo que yo llamé ladrones de la motivación. Por allí ustedes consiguen en internet múltiples cosas que van a decir ladrones de tu energía laboral, como o los 7 ladrones de la energía, según el Dalai Lama. Muy bien, pero entonces, tomando como base ese tipo de expresión, vamos a hablar hoy de los ladrones de la motivación y sobre todo en una época actual. Traté de utilizar las infografías que ven disponibles para poder no cargar de texto y poder revisar hoy lo que son estos ladrones de la motivación. Entonces, tenemos acoso laboral. Sí, gracias a Dios ninguno de ustedes habló sobre el acoso laboral o el moving, muy actual y que se ve mucho y que muchas veces pues tenemos el reconocimiento, tenemos buen trabajo, tenemos ese bono, como decía, pero tenemos acoso laboral dentro de nuestra organización o generamos o nosotros provocamos el acoso laboral sin saberlo y pues esto genera desmotivación, esto se roba la motivación. Un cumplimiento de ciclo de vida, no del trabajador, sino del ciclo de vida del trabajo, del puesto de trabajo. Ya vamos a ver qué cumple o qué tiene este ciclo de vida dentro del trabajo. El otro es el exceso de confianza y lo vamos a contraponer a algo que vamos a ver un poco más adelante, ¿ok? Y este exceso de confianza, pues es cuando yo, pues tengo tantos padrinos, estoy tan arriba que yo creo que lo que estoy haciendo está muy bien y resulta que ese tipo de motivación, ese tipo de sobreautoestima, también se roba la motivación. Ya vamos a ver por qué. La cultura del sacrificio, esa cultura o ese acoso laboral institucional que se aplica donde enmarcados dentro de los conceptos de pertenencia y de sacrificio, pues se hace el hecho de que se robe la motivación del trabajador y ya vamos a ver cuáles son las características. Otro de los ladrones de la motivación sería la falta de regulación en lo que es el teletrabajo. Y yo creo que en la mayoría de los que de una u otra manera, pues, no hemos tenido que, o hemos tenido que desarrollar el teletrabajo, o hemos tenido que trabajar desde nuestras casas durante la pandemia, o salimos del trabajo y continúan los acosos de los jefes a través de WhatsApp
y esas llamadas luego de que se cumplió el horario del trabajo. Entonces, vamos a ver cómo esto afecta y roba la motivación del personal. También este síndrome del agotamiento, del burnout, ¿sí? Ese síndrome de donde yo siento que me quemé, donde yo siento de que ya no doy más. Y es cuando vemos esos videos que si se quiere se han viralizado, cuando la gente agarra y revienta todo y tira todo lo que tiene alrededor. Eso es como que el clímax de este síndrome. Otro ladrón de motivación, el síndrome del impostor. Este lo vamos a contraponer al exceso de confianza. Y este síndrome del impostor, ¿cómo podría o en qué consiste ese síndrome del impostor y cómo podría llegar a afectar la motivación desde el punto de vista laboral? Este va a ser como que nuestro mapa, nuestro recorrido el día de hoy al momento de hablar de ladrones de motivación o de elementos desmotivadores. Esto sin llegar a decir de que cualquiera de los que nosotros consideremos que son elementos motivacionales o desmotivacionales no tengan peso o no tengan fundamento. Pero recordemos, como vimos en el módulo anterior, que la motivación tiene un alto sentido de la parte interna. Y al hablar desde el punto de vista intrínseco, pues cada cabeza es un mundo y cada uno de nosotros pues puede considerarse motivado de una forma o de otra, o podemos estimular la motivación de una forma o de otra a nivel interno. ¿Ok? Este va a ser nuestro mapa del recorrido el día de hoy. Entonces vamos a comenzar con lo que es el acoso laboral. Por favor, los que no han ido interviniendo, los quiero escuchar en este momento y en dos, tres palabras, no literalmente obviamente, pero muy corto, digan ustedes qué consideran que es el acoso laboral. ¿Con qué se come eso? ¿Qué será el acoso laboral? Bien, recuerden levantar la mano. Adriana Ramírez, adelante, te escuchamos. Hola, profe, buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes, muy bien. Bienvenida, adelante, bueno, me integré un poquito tarde a la clase, pero bueno, ahí voy adaptándome. Estamos empezando, tranquila. Ok, perfecto. Para mí el acoso laboral en el ámbito laboral es esa situación que se presenta regularmente en un trabajo que si tienes alguna necesidad personal, porque las dos cosas van de la mano, el patrono no te permite cumplir esa necesidad personal que tienes, o de repente alguna condición de salud, que si estás enferma no tienes que asistir igualito, porque si no entonces corres el riesgo que te despidan. Para mí eso es un acoso laboral. No sé si estoy errada. No estás errada y ya te vas a dar cuenta que ese es un tipo de acoso. Lo que me preocupó es que al principio hablabas de que era recurrente en los trabajos, ¿no? Y entonces eso como que dispara las alarmas. Pero bien, vamos en ese sentido y ya te vas a dar cuenta que una de las cosas que estaba señalando, de las situaciones que estaba señalando, pues están dentro de lo que es el marco de uno de los tipos de acoso laboral. ¿Alguien más? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿quién habla? No levantó la mano. Adelante. No. ¿Otra vez? El acoso laboral creo que es el ensañamiento de algunos de los patronos con las personas que de repente no sean de su agrado, a pesar de que está penado por la ley. Hoy día lo aplican mucho, porque como no pueden despedir a muchas personas por el tema del COVID, pues tratan de acosarlos para que puedan salirse de la empresa por sus propios medios y decisiones. Acabas de dar en el clavo con otro de los tipos de acoso laboral que vamos a revisar en este momento. Adelante, Rosa, buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes. Buenas tardes. Para mí el acoso laboral se presenta cuando existe un tipo de, vamos a llamarlo así, de persecución, o cuando discriminamos a algún trabajador. Creo que para nadie es un secreto que a veces los jefes dicen, aquí no está quien yo quisiera. O sea, ¿por qué? Porque no consiguen afinidad con ciertos trabajadores y buscan la manera, como algo parecido a lo que decía John, de acosarlos, tal vez sigilosamente, o muy desprendidamente, de que nadie se dé cuenta, que solo lo sienta el trabajador, e incita y conlleva a que la persona decida renunciar, o a que, a pesar de que su trabajo sea bueno, no lo termine de hacer efectivo debido a esto que se presenta. Excelente, acabas de dar tres elementos o tres clasificaciones del acoso laboral que vamos a revisar. Richard, adelante, te escuchamos.
Hola, buenos días. Acoso laboral, digamos, no solamente viene del patrono, también viene de los compañeros, digamos, el que está por encima o por debajo. Es ese maltrato entre que recibe el trabajador desde todo punto de vista, laboral, de respeto. Incluso ocurre mucho en organizaciones que se están manejando hoy día, no solamente maltrato, sino también maltrato sexual o acoso sexual. Todo entra dentro de ese marco de acoso. Perfecto, estamos totalmente de acuerdo. Y pues si no hay más intervenciones, que veo que no, por el chat me dicen internet lento, sí, todas estas situaciones las conocemos, tranquilos. Lo que vamos es a tratar de, con las herramientas que tenemos y con las posibilidades que tenemos, pues vamos a seguir con la clase, ¿ok? De todas maneras, cualquier motivo para desconexión o cualquier cosa así es entendido por mi parte. Bien, entonces, hablábamos de acoso laboral. Cuando comenzamos a hablar de acoso laboral o el moving, que nace en Europa a través de sentencias múltiples, sobre todo en Bélgica, comenzamos a ver que existen diferentes tipos de acoso laboral. Tenemos el acoso laboral según la posición jerárquica obviamente que tenga el trabajador o el acosador dentro de la empresa. Entonces vemos un moving horizontal o un acoso laboral horizontal, que es aquel que se presenta entre personas del mismo rango, y un moving vertical, y aquí tenemos los diferentes tipos que, como bien decían ustedes, tenemos el moving ascendente y el moving descendente o bossing, que quiere decir o tiene relación con la palabra boss, es jefe. ¿Ok? Vamos a ver entonces también según el objetivo. ¿Ok? Según la posición jerárquica y según el objetivo. El moving estratégico, que lo nombraron ustedes, ya van a ver por qué. El moving de dirección o de gestión. Tenemos aquí el moving perverso, que es algo de lo que decía Richard. Y finalmente el moving disciplinario. Todo esto donde vean moving, acuérdense que es acoso laboral. Entonces, el primero de ellos, el acoso laboral, cuando hablamos de acoso laboral horizontal, y recuerden que esta clasificación es según la jerarquía que tengan acosador y acosado, o acosadores y acosado, o acosados y acosador dentro de la empresa. ¿Ok? Este se caracteriza porque acosador, víctima, el que acosa y el que recibe el acoso, pues se encuentran dentro del mismo rango jerárquico. ¿Ok? No hay una relación de jerarquía dentro de esta organización, sino dentro del mismo rango jerárquico. Algo decía alguna de ustedes al momento de decir, bueno, también se da entre trabajadores, y este se da entre compañeros de trabajo. Desde por cuestiones tan banales como por aburrimiento, por envidia, por competencia dentro de la misma organización, pues tenemos este tipo de acoso, que es el acoso horizontal. Este acoso horizontal se da entre compañeros de trabajo y no hay una relación de dependencia o jerárquica dentro de la organización. ¿Ok? Este otro tipo de acoso, que también está dentro de la clasificación jerárquica, es el acoso laboral o el moving vertical. Ya no es horizontal, ahora es vertical. Este moving vertical lo conseguimos como el moving ascendente, y es cuando un empleado de nivel jerárquico superior es atacado por uno o varios subordinados. Cuando los de abajo comienzan a tirarle a los de arriba, los pájaros tirándole a las escopetas, dirían por ahí. Y entonces es cuando muchos empleados o los empleados comienzan a hacerle la guerra al jefe, al de arriba. Entonces cambian el jefe de recursos humanos y comenzamos de una u otra manera a ponernos de acuerdo a través de los grupos de WhatsApp. Vamos a hacer la vida imposible, que no pueda con nosotros, todos unidos. Si nos dice que tenemos que traer un uniforme de un color, traemos el de otro. Lleguemos todos 5 minutos tarde. No le demos la clave del Wi-Fi. Al momento de desayunar o de compartir en las áreas comunes, pues alejémonos de donde está él. Y comenzamos a hacer esa especie de acoso de empleados hacia jefe. O no miremos empleados, sino de subordinados hacia ese jefe, donde decimos, no, le vamos a hacer la vida imposible, si no va a poder con nosotros. ¿Ok? Este tipo de acoso es ascendente, ¿sí? Porque va de empleados hacia alguien que está arriba. Pero tenemos el otro tipo, que es el descendente, que es cuando el jefe, dentro de su jerarquía, utilizando todas las ventajas que pudiera tener desde el punto de vista organizacional, desde el punto de vista económico, pues comienza a agredir a un empleado
de rango inferior dentro de lo que es la organización, recibiendo este empleado acoso psicológico, constantes molestias desde el punto de vista de incluso del entorno, del ambiente físico, y pues este se da en una jerarquía hacia abajo. Este es descendente. Entonces tenemos el ascendente y el descendente. Fíjense que no solo son los jefes los que pisotean a los empleados, sino también los empleados pueden llegar a pisotear o sabotear la labor de un gerente o de un jefe. Perfecto. Entonces, el otro, veamos el jerárquico, ¿ok? El jerárquico que es según la posición que ocupen dentro de la empresa. Dentro del jerárquico veíamos el horizontal y veíamos el vertical. Ahora vamos a hablar según el objetivo. El primero de ellos es el acoso estratégico. Lo nombraba uno de ustedes, decía, este es un tipo de acoso descendente o institucional. Este moving estratégico es cuando dentro de la organización existe la estrategia, existe la planificación para que si el empleado no le gusta, que renuncie. Si a usted se dio mucho o se da mucho incluso dentro de muchas organizaciones o trabajos de carácter público, ¿sí? Y bueno, si usted no se pone la camisa de este color, pues renuncie. Si a usted no le gusta trabajar los sábados en la mañana limpiando avenidas, pues renuncie. Y todo está diseñado a que el trabajador reciba de manera estratégica, muy solapada, no de forma directa, el hecho de que cuando se da esta presión, pues la única salida que pueda conseguir es renunciar, y así el patrono, así él se ahorra el hecho de tener que cancelarle a los trabajadores lo que son los diferentes derechos por despido injustificado, por retiro, por cualquier situación de este sentido. Pero esto es cuando la empresa, dentro de sus estrategias, tiene el hecho de forzar al trabajador de que cuando no te me adaptas, cuando no me cumples, pues vamos a tener la única salida, la renuncia. Tenemos el otro tipo que sería el acoso laboral de dirección o de gestión. Este tipo de acoso laboral viene de arriba, sin confundirlo con el jerárquico, sino aquí vamos a hablar según el objetivo. Pues aquí se busca es maximizar la productividad a través del miedo. En todo momento se influye terror dentro de los miembros de la organización, dentro de las personas que forman parte de la organización. Y entonces aquí se juega en todo momento con amenazas de despido, se está en todo momento presionando a las personas a través del terror, a través del miedo. Vamos bien, no me gusta cuando duro hablando mucho tiempo, están escuchando todos bien, se ven las láminas que estamos compartiendo, ¿alguien quiere opinar hasta el momento? Bien, si no, cerremos la idea y ahorita vamos con las preguntas. Perfecto. El otro sería el acoso perverso. Por allí lo nombraba uno de los compañeros. Este no tiene relación con la parte laboral. Yo no estoy persiguiendo al empleado para que me cumpla un objetivo. Yo no estoy persiguiendo al empleado para que estratégicamente su única salida sea renunciar, sino aquí pues se encuentran causas personales. Esa misma competencia que puedo tener yo con el otro empleado, esa forma de yo dañar al otro para poder resaltar. Cuando yo no brillo con luz propia, sino yo quiero apagar la luz del otro para que la mía sea superior dentro de la organización. Y yo sé que muchos de ustedes al escuchar esto se sienten identificados o vivieron alguna situación similar. Entonces, aquí también entra el acoso de tipo sexual, ¿sí? Cuando hay un acoso de este tipo perverso, la persona suele ser lo suficientemente inteligente como para hacer el acoso solamente cuando está la víctima y el victimario. Es lo suficientemente hábil como para que el resto de personas lo quieran y duden y pongan en duda cualquier denuncia, cualquier reclamo que pudiera hacer la víctima. Se hace generalmente o utiliza su inteligencia, sus habilidades para hacerla a la sombra, cuando nadie está viendo, cuando no hay posibilidad de dejar huella ni dejar rastro. Este tipo de acoso laboral o el moving perverso es el más dañino para la empresa, es el más dañino desde el punto de vista psicológico y el que deja más secuelas dentro de los trabajadores, ya no a nivel organizacional, sino también a nivel personal.
Finalmente, dentro de este acoso laboral sin un subjetivo, conseguimos el moving disciplinario. Y también lo decían ustedes, ¿sí? Este se emplea para que la persona acosada entienda que debe ajustarse al molde. Debe entrar por el aro, dicen por ahí, porque si no lo hace, lo botamos. Entonces ya se aplica este acoso laboral desde el punto de vista disciplinario. Y es cuando bien decía uno de ustedes, es cuando la necesidad es tal y las opciones de trabajo son tan pocas que yo comienzo a perder incluso situaciones de dignidad para poder conservar el trabajo. Y entonces el miedo a perder el trabajo, el miedo a perder la remuneración y la remuneración con la que yo puedo satisfacer necesidades personales y de mi familia comienzan a hacer que yo sea víctima de este tipo de acoso laboral. Entonces, repasemos. Acoso laboral según el ordenamiento jerárquico. Conseguimos el vertical y el horizontal. Horizontal cuando es entre mismos trabajadores, el vertical cuando se da entre diferentes posiciones del orden jerárquico de la organización, descendente cuando es el jefe el que se está convirtiendo en el victimario o en el que está acosando, y ascendente cuando son los trabajadores los que están acosando al jefe. Desde el punto de vista objetivo, el estratégico cuando es la organización que dentro de sus estrategias, no importa que no esté por escrito, pero es muy fácil de percibir cuánto dentro de la estrategia de la organización está eso. Y quién sabe si no es la organización como tal, sino son los empleados encargados del manejo, administración de lo que es el recurso y el talento humano, que pues enfocan la organización hacia eso. El de dirección o gestión, cuando se influye miedo, el perverso, cuando no tiene nada que ver con la parte laboral, pero sí hay un daño psicológico y sí hay un acoso laboral, y el tipo de acoso disciplinario, que es el de aparte de tener el miedo, pues es tener a las personas con una filosofía conductista. Perfecto. ¿Algún aporte, alguna duda, algún elemento que ustedes hayan identificado, que se hayan sentido ustedes? De repente dicen, bueno, sí, algo así me pasó dentro de lo que fue mi trabajo, mi organización. Edison, tenías el micrófono abierto, ¿querías hablar? Sí, profe, entrando con el último ejemplo que estaba dando, por lo menos hoy en día se ve mucho lo que dice en los letreros del trabajo cuando están ofreciendo trabajo que dicen que se trabaje bajo presión. Sí, por allí se dice que cuando tiene eso es porque el trabajo es tóxico, ¿no? Que el ambiente laboral es tóxico. Exacto, por lo menos a mí me tocó de forma personal un trabajo así, donde decía que se trabajaba bajo presión, pero la presión no era una presión laboral como Responsabilidad, decir, no era sinónimo de responsabilidad, sino sinónimo de una olla de presión, algo así. era como una humillación prácticamente. Entonces, me motivaba mucho al momento de poder trabajar bien. Bien, y fíjate, diste en el clavo, desmotivado al momento de trabajar bien. Y por eso estamos hablando de que el acoso laboral, a pesar de que es un elemento que podemos revisar desde cualquier otro punto de vista y no de la motivación, es que me roba la motivación como trabajador. Y yo sigo yendo a trabajar y pues cumplo con mis metas, a veces ni las cumplo y pues no me importa. Yo sé que estando de 7 a 12 y de 2 a 5 me van a pagar mi sueldo y de ahí en adelante pues no hago mayor cosa por la organización. Adriana, adelante, te escuchamos. Sí, profe. Bueno, de hecho, hace muchos años que yo trabajaba en un organismo público, me sucedió. Para aquella época estaban asignando cargos fijos, yo era contratada y el presidente de ese organismo público para ese momento me dijo, bueno, si quieres un cargo fijo, bueno, vamos y salimos esta noche y ahí sí le puedo dar el cargo fijo. Entonces yo, uy, ¿qué tal? Yo, no, gracias, prefiero quedarme contratada. Pero sí, eso se da mucho más que todo en los organismos públicos, profesor. Sí, no, pero eso también se da en cualquier ámbito organizacional. Eso no tengas la plena duda. Bien, Carmen, adelante, te escuchamos. Sí, lo que pasa es que se confunde, en mi opinión, se confunde la palabra presión con la de acoso laboral. Exacto. Lo que pasa es que sí, hay situaciones cuando se dice abiertamente se trabaja bajo presión, son ambientes muy fuertes de trabajo.
pero hay momentos dentro de, en el trabajo, que se requiere trabajar bajo presión en el sentido de entregas de trabajo que deben realizarse a tiempo determinado. Sí, cumplir Entonces, metas, cuestiones que exactamente, ameritan determinadas básicamente entregas. cumplimiento de metas, que es totalmente distinto a lo que es un acoso laboral. Y se da Exactamente. en... Ajá, quería hacer la Exactamente, Carmen. aclaratoria. No, no, y vale muchísimo la aclaratoria porque estamos en tiempos donde pareciera que todo es, por eso hablan de generación de cristal, donde es que todo me afecta, todo el mundo se mete contigo. No, estamos viendo ejemplos extremos. No podemos hablar de un trabajo tóxico, de exceso de presión o de acoso laboral cuando nosotros comenzamos a presionar, por ejemplo, al contador, siendo 28 o 29 de marzo, y se va a cerrar el 31 de marzo la posibilidad de la declaración de impuestos sobre la renta. Es que tiene que ser antes del 31 de marzo o si no me multan. Y si hay una multa para la organización, pues es culpa o responsabilidad del profesional que tenía que entregar eso a tiempo. Si nosotros tenemos dentro de la organización una cuota de producción que debemos cumplir en determinada fecha, pues debe indudablemente existir la presión bien entendida de cumplir con la meta y tener la responsabilidad de poder salir de eso. Hablemos de, no sé, de una cocina que se me ocurre ahorita, es uno de los elementos donde más estrés puede generarse, y es el hecho de que los platos no pueden salir cuando, Rosalinda, voy a desactivar tu audio, ¿ok? No, los platos no pueden salir en cualquier momento, sino los platos tienen que salir dentro de un estándar de tiempo, y así N cantidad de situaciones que podemos encontrar. Como bien dice Carmen, pues tenemos que tomar en cuenta y no confundirlo con acoso, ¿ok? Adelante, Adriana, quiero escucharte. Sí, profe, más que todo eso se da en las empresas, en las fábricas, ¿no? Que si no se hagan una cierta producción, pues bueno, depende de mucho ingreso eso. Y entonces cuando el trabajador se ve acusado y presionado a que si no cumple la meta que establece la empresa, pues es donde viene el acoso laboral, digo yo, ¿no? Sí, pero no se malentiende el acoso, ¿ok? No se malentiende el hecho de yo presionar y exigir a un trabajador su responsabilidad con el acoso. ¿Dónde está el detalle? Porque estamos hablando de motivación. ¿Y cómo vinculamos este acoso laboral con lo que es motivación? Les pongo un ejemplo. Aquí me imagino que hay alguien que haya trabajado en bancos y en muchas oportunidades los asesores comerciales, los asesores de banco, las promotoras dentro del banco, pues ofrecían cuentas, y con las cuentas ofrecían pólizas de seguro. Dentro de estas pólizas, pues cuando cumplían con una determinada cantidad de pólizas vendidas, pues tenían una remuneración adicional, y esta remuneración adicional era sustanciosa y eso generaba una motivación, pero debían cumplir con una meta. Tenías que vender, voy a poner un número, 30 dentro del mes. Si no dejas 30, no importa si vendió 29, no iba a recibir nada. Tenía que vender las 30 o más para poder recibir la remuneración. Entonces, esa presión que recibían para poder llegar a las 30 no se puede considerar un acoso laboral. Acoso laboral es cuando llegamos a los extremos de lo que estamos viendo aquí. ¿Ok? Bien, claro, con este punto, ¿alguien quiere intervenir con relación al acoso laboral? Obvio, todo el tiempo enlazándolo a lo que es el tema motivación. ¿Alguien quiere intervenir? Que ya vamos a pasar a otro punto. No, no hay manos levantadas. Muy bien. Entonces, otro de los ladrones de la motivación que vamos a revisar el día de hoy es el ciclo de vida del trabajo. Y no es el ciclo de vida del trabajador, sino es el ciclo de vida del trabajo. Y muchas veces, yo tuve una oportunidad, un jefe que decía, mire, dentro de, usted que es abogado, mire, el trabajo es como una relación de pareja. Cuando comienza, todo es bonito, todo es bello, los jefes me encantan, todos me caen bien, el salario me alcanza, gracias a Dios tengo aquí el trabajo, comencé, los compañeros son lo máximo, qué bonito portar el carné, no me quito el uniforme. Y así va cambiando. Y él decía que cuando se separa esa relación laboral, pues es como un divorcio. Porque aquí comienzan las peleas, allí todo es malo, allí todo el tiempo me trataron mal, nunca me pagaron lo que me consideraba, nunca me tomaron en cuenta, y entonces allí se da como un divorcio en esa relación.
Entonces, vamos a revisar este ciclo de vida del trabajo en el entendido de que se pueden dar estas situaciones. Entonces, por aquí les traigo esta infografía, estas están disponibles, todas las infografías que están aquí son de Pit Online, las pueden conseguir en Instagram. Fíjense, la luna de miel es la primera etapa, esto es según Horn Stegerman. ¿Ok? Entonces, la luna de miel, todo parece perfecto, jefe y equipo y empresa. Yo entré y todo es perfecto, el equipo, la empresa, todo es bonito, como veníamos hablando hace un momento. Después viene este reality check, que es cuando yo realmente comienzo a darme cuenta de la realidad de mi entorno y de la realidad de los aportes que yo puedo hacer a la organización. Y entonces llegan los primeros golpes de realidad, con razón te contrataron. Te das cuenta por qué estás contratado dentro de la empresa. Después viene la parte del aprendiz, ¿sí? Que ya cuando genera o superas esa parte de realidad y te das cuenta de todas las necesidades o falencias que tiene esa organización y donde tú tienes que aportar, y es que inicia la curva de aprendizaje y la productividad de nosotros como trabajadores está al tope. Cuando nosotros estamos aprendiendo los movimientos de la organización, sabemos cuáles son las responsabilidades, la visión, la misión de la organización, comenzamos a ver cómo son los procesos dentro de la organización, comenzamos a entenderlos y nosotros a dar nuestras ideas y a aportar todos nuestros conocimientos y experiencias a la organización. Ya llega el paso 4, que ya uno domina el trabajo. Ya incluso los tiempos de traslado de la casa hasta el trabajo ya están totalmente dominados. Uno sabe que tiene que salir de la casa a tal hora. Uno sabe incluso uno sabe cuándo le van a pedir una información o cuándo el cliente va a tener un cierto requerimiento, en qué fechas mis productos se venden más o se venden menos, en qué temporadas es mejor vender algún producto o servicio y en cuáles no, cómo los puedo ofrecer. Ya todo eso lo conozco, ya lo manejo. Entonces yo sé cómo está esto. Te has convertido en el amo y señor de tu trabajo. Ahí no hay nadie mejor porque usted está en la fase tope de su productividad. Usted está un poquito, no en la luna de miel, pero sigue dentro de ese amor dentro del trabajo y sabe cómo se manejan los procesos. Ya esa fase de aprendizaje, ese de estar preguntando y ese miedo comienza a desaparecer. Después caemos en lo que es el valle de las dudas. Ese valle de las dudas es cuando usted empieza a decir, ¿realmente me están pagando lo que yo estoy aportando a la organización? ¿Están pagándome aquí por mis servicios lo mismo que me pagarían en otra organización por prestar los mismos servicios dentro del mismo horario? ¿Me están valorando? No me dieron permiso para ir al colegio a ver la presentación del Día de la Madre, del Día del Padre de mi niño. No pude ir a la entrega de boletines. Jugó la semifinal de la Champions el equipo de mi vida y no pude tener información o ir a ver el partido porque no puedo. Entonces realmente me gusta, no me gusta. Le estoy dando unos ejemplos extremos, ¿no? No quiero que ahorita empiecen todos a pelear dentro de la organización por eso. Entonces, realmente el trabajo de mis sueños, lo disfruto. ¿Qué sigue aquí? Según el tip que nos da esta infografía, dice que ese es el momento perfecto para comenzar a buscar un nuevo empleo. Después llegamos a la pérdida de la motivación. Cuando comienzan esas dudas a caer, comienza a caer la motivación y por eso el estrés a colación es el ladrón de la motivación, que es el ciclo de vida del trabajo, y es que cuando todo parece feo, nada sirve, el jefe, el equipo, la empresa, el horario, mi sueldo, todo es feo para poder llegar allá y comienza a mermar lo que es mi productividad, porque yo considero que, como bien decía John hace un rato, pues lo que yo le estoy aportando a la organización no es reconocido o no es remunerado de forma equitativa, ¿ok? Después viene este burnout o este síndrome de quemarse, de donde revienta todo, que lo vamos a ver individualmente más adelante, y donde odias a todos, a todo el mundo, a todo el que está alrededor, todo está malo, tratamos mal a los clientes, llega el cliente que no tiene la culpa de nada y tenemos una carota, nuestro horario es hasta las 5 de la tarde, si llega alguien a las 4:58 lo atendemos de mala gana, porque qué voluntad tiene ese cliente de llegar al final y no vemos la necesidad que tiene la organización de recibir cuantos más clientes estén allí. Y entonces, aquí, según la información, es cuestión de tiempo para que usted mismo agarre sus maletas
o lo despidan del trabajo, porque ya no da más dentro de la organización. Y pues, si te vas o renuncias o te renuncian, pues vuelve a comenzar con otro trabajo y volvemos a caer en la luna de miel. Quisiera escuchar experiencias con relación a lo que es el ciclo de vida del trabajo. Sus intervenciones son muy importantes. Recuerden, levanten la mano y podemos intervenir. Bien, Edison, vi que activaste el micrófono. Si quieres, puedes intervenir. No ha levantado la mano nadie. Ya, bueno, yo creo que con lo del síndrome de Burnout eso nos pasa a todos, pero como espectadores. Porque a veces tú llegas a un lugar y te atienden de mala gana y entonces lo primero que uno dice, bueno, pues si no le gusta el trabajo, ¿por qué no se va? Y eso se ve mucho también con el servicio al cliente, cuando nos atienden así de mala manera, o son señores que tienen tantos años trabajando en un sitio y ya se aburren del trabajo y quieren tratar a todo el mundo mal. Bien, bien. Tratemos, el síndrome lo vamos a ver en el próximo punto, pero me gustaría una experiencia personal sobre el ciclo de vida dentro del trabajo. Okay. Rosa, te escuchamos. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, viví una experiencia hace más de un año. Duré 13 años en una empresa, era una empresa privada. Y me ocurrió tal cual. O sea, llegó un momento en que dije, creo que aquí ya no puedo hacer más nada. Llegué hasta donde tenía que llegar, di lo que tenía que dar. Ya sabía que de ese puesto pues ya no iba a subir más. Había empezado como asistente, llegué a tener puestos de jefatura y ya llegó un momento en que, pues sí, o sea, dije ya no más. Y así, de esa misma manera, renuncié, nunca me quejé de la empresa, pero sí sentía que ya no había más nada que hacer. Es así tan exacto como en el punto número 4, donde dice que me había convertido como en ama y señora de mi trabajo. Me lo conocía también, claro, para mí, que dije ya no más, pero sí muy agradecida porque de todo trabajo uno aprende. Perfecto, muchísimas gracias. Alberto, te escuchamos. Hay casos en que la vida del trabajo no es que acabe, sino que hay otras empresas que te tientan y te van a dar algo más por eso que tú eres en esa empresa, ¿entiendes? Bien, sí, lo entiendo. Pues te ofrecen una mejor. Vamos a hacer un ejemplo con fútbol, ¿les parece? Fíjense, Francesco Totti, un futbolista italiano de gran renombre, con una carrera genial, campeón del mundo de la FIFA con Italia, él jugaba para la Roma. De hecho, toda su vida jugó con la Roma, el equipo de la capital italiana. Y en el pináculo de su carrera, en el momento más cumbre de lo que era su carrera, pues recibe una oferta de un contrato por el Real Madrid. Real Madrid, conocido por todos, triplicaba el sueldo que ganaba dentro de la Roma, le mejoraba la posición, le mejoraba una vitrina inmensa dentro de lo que era el trabajo. ¿Y cuál fue la respuesta de Totti al Madrid? Le dijo, no, yo quiero jugar toda mi vida en el equipo de mis amores. Después dijo que se había arrepentido de esa respuesta, pero quiero jugar toda la vida en el equipo de mis amores. Aquí me siento bien dentro de la empresa y por más de que venga otra empresa, otro equipo a ofrecerme más y muchas mejores condiciones de trabajo, pues aquí me quedo y de aquí no me voy. Perfecto. John, adelante, te escuchamos. Profe, casado a la motivación, porque tú también tienes que plantearte metas a corto, largo y mediano plazo. Tú también debes saber hasta dónde vas a dar el 100% en la empresa, pero cuando tú llegas ya a un 70%, yo creo que ya caducaste allí, ¿sí? También en algunos de los puntos de lo que tú me estás diciendo, de la infografía, llega el Valle de las Dudas, que estoy cansado de mi trabajo. Hay personas que también se confunden, porque también quieren que la empresa les resuelva absolutamente todo. Pasa donde yo trabajo, que muchas personas quieren, no, la empresa tiene que resolverme desde que yo salgo desde mi casa hasta que vuelva a llegar. Entonces eso también crea un ambiente de desmotivación porque te están pagando algo, pero también quieren que te lleven y te traigan. O sea, es un cúmulo de cosas que están pasando ahora, y más en la temporada del COVID, pues que suman y suman y suman, y hacen una montaña de tristezas y energías negativas y decepción a los empleados que llegamos al colapso. Perfecto. Adriana, te escuchamos. Sí, profe, yo pienso que todos pasamos por ese ciclo, ¿verdad? Y por lo menos en mi caso sucedió. Yo tengo 18 años en la empresa y fue un trabajo muy rutinario también.
que cae uno en el cuento de la motivación, ¿no? Ay, ya otra vez la rutina, ay, qué cansada, pero bueno, Pero uno no es un pues cuento, ojo, la necesidad es... ojo, no es un cuento, ¿no? Ah, No podemos hablar de cuento de motivación y menos decirlo cuando estamos en un seminario de motivación. bueno, pero entonces uno llega a ese punto, profe, de que ya por lo menos la Sí, empresa a sí. raíz de la pandemia pues cerró y se le acabó su vida útil, por decirlo de alguna manera. Entonces yo pienso que todos pasamos por ese ciclo de vida, ¿no? Sí, perfecto, totalmente de acuerdo. Voy a darle un ojo al chat, que de repente alguno no lo está siguiendo. Por allí Sonia nos dice no confundir acoso con exigencias laborales. Estamos de acuerdo, es algo de lo que venimos cerrando. Bueno, de ahí en adelante son problemas técnicos, pero bien. Entonces, cerramos esto lo del ciclo de vida del trabajo. Muchas veces la motivación, a pesar de que estemos muy motivados, pues dentro del trabajo ya nos dio más. No podemos hacer más. No podemos tener la posibilidad de mejor remuneración, mejor reconocimiento. No es tan solo porque tengamos otra opción que nos ofrezca mejor, sino que ya hasta aquí llegó. Y pues muchas veces, como en las relaciones de pareja, pues también es bueno sincerarse y más allá de una conveniencia económica o de una costumbre, es mejor llegar allí. Carmen, ¿ibas a decir algo? Sí, no, lo que pasa es que hay una cosa que también influye en este ciclo de vida de los trabajadores o de un trabajador cuando no se quiere salir de la zona de confort. Entonces se confunde mucho con la motivación que pueda generar la organización con el no salir de esa zona donde se encuentra en el momento para querer superarse o cambiar, o cambiar hacia otras alternativas, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. De la zona de confort hay un cuento muy bonito, creo que es el cuento lo conseguimos en el libro de La culpa es de la vaca, no recuerdo, lo leí hace mucho tiempo, pero habla de un rey que tenía un halcón y el halcón era bello, hermoso, en sus colores, en su plumaje, y el halcón no volaba. Y el sueño de él era ver volar el halcón. Y el halcón todo el tiempo estaba en su rama, en la rama real, en el balcón real, y el halcón no volaba. Él comenzó a ofrecer premios para que la persona que lo hiciera volar pues iba a tener la posibilidad de recibir ese premio, múltiples millones de monedas de oro. Y resulta que pues todos hicieron y todo lo posible por hacerlo volar. Llegó uno, le puso comida enfrente, ratones y situaciones para que lo persiguiera. Y él no lo hizo. Lo espantaron, hicieron bulla, flotaron pólvora de tal forma que salió volando. No voló. Él seguía en su rama real, parado sobre la rama real y sin poder volar. Y así muchas personas intentaron hacer muchísimas cuestiones para que él pudiera volar y llevarse el premio. Hasta que llegó un señor y dijo, bueno, pero yo necesito que no vean lo que voy a hacer. De pronto, bueno, asómense. Cuando se asoman está el halcón volando. El rey le da su premio y le dice, pero yo necesito que me diga qué fue lo que hizo. Porque hemos intentado un millón de cosas y pues no sabemos qué hizo usted, qué hay de diferente. Yo, pues muy sencillo, yo lo único que hice fue cortarle la rama donde estaba parado, tuvo que volar, porque sí. Muchas veces hay situaciones de vida que hacen que nos corten la rama y que salgamos obligatoriamente de esa zona de confort que decía nuestra amiga Carmen. Bien, vamos a hablar del otro punto. Perfecto. Síndrome de agotamiento o el burnout. Lo van a conseguir muchísimo por allí y ya nos decía un compañero que eso se veía mucho, pero desde el punto de vista externo, pero lo tenemos desde el punto de vista interno. ¿Y por qué? Para poder desarrollar este síndrome, yo les traigo aquí algunas características que conseguí en la web de cuándo se puede tener conciencia de que estamos presentes frente a este síndrome de agotamiento. Y ojo, no es que estoy agotado y ya no puedo más. No, esto es una cuestión totalmente extrema, ¿ok? Entonces, este síndrome puede presentar cambios en el estado de ánimo. Tenemos personas que realmente son bipolares en el sentido del trato a la persona, del trato a su compañero, del trato al público y dentro de su desenvolvimiento dentro de la organización. Son personas que mal llamamos personas tóxicas, personas que no suman, sino todo el tiempo restan o dividen. ¿Sí? Personas que restan es las que no están dentro de los objetivos de la organización, o esas que dividen son las que por envidia tratan de separar los grupos de las personas que se están sumando a los objetivos de la organización.
Entonces presentan cambios de estado de ánimo, agotamiento mental. Muchas veces nosotros podemos presentarlo y creemos que con una taza de café bien fuerte se va a mejorar y resulta que lo que vamos a estar es un poco más nerviosos y nos van a temblar las manos, pero vamos a seguir estando agotados desde el punto de vista mental. Incluso este agotamiento mental, y algunos de ustedes lo pueden haber experimentado, se da a lo que tenemos menos de una hora de haber presentado en nuestro puesto de trabajo. ¿Sí? O sea, no es algo de que sea acumulado durante el día, sino es un agotamiento que realmente uno dice, no, no doy para más, pues todavía no tengo más nada. La desmotivación, y por eso lo enlazamos el día de hoy con estos ladrones de motivación. Perfecto. Otros de ellos, la sensibilidad a la crítica. Me dice, mire, pero por lo menos digan buenos días cuando la persona entre. Y de una vez responde, no, pero... Mire, yo considero de que mientras no estemos usando la copiadora es bueno apagarla. No, bueno, pero eso no lo paga usted, eso es una empresa. Deje de ser JB. Iba a decir a la bola, pero no puedo decir así, entonces eso digo JB. La falta de energía, el menor rendimiento dentro de lo que es la organización. Y esas personas, como veíamos con ese agotamiento mental, pues también los vemos con esa falta de energía. Y ustedes los ven caminando por el pasillo y van arrastrando los pies. Y pareciera que cada pierna le pesa a una más que la otra. Hay un menor rendimiento. Son personas que usted las ve paseando dentro de la organización. Y entonces uno está sentado tranquilo dentro de lo que es su puesto de trabajo y uno dice, bueno, pero la otra persona no tiene más nada que hacer porque la vemos para arriba y para abajo. Y por supuesto el rendimiento no es el mismo, porque no hay el mismo tiempo de productividad dentro de su puesto de trabajo. Presenta afecciones dentro del sistema locomotor. Y entonces empezamos nosotros, ay, que me duele la espalda, que estoy torcido, que la pierna, que la rodilla, dolor, rigidez muscular. Y pasa mucho. De repente, pues, tocamos esta parte y una parte está más dura que la otra. Y bueno, eso hay problemas gastrointestinales, ¿sí? Todo esto pueden ser síntomas de este síndrome. Problemas cardiovasculares, alteraciones en la piel, dolores constantes de cabeza, y le echamos la culpa al hecho de que no hay lentes, mareos, alteraciones del apetito sexual, obesidad, anorexia, otra serie de afecciones desde este punto de vista. Quisiera escucharles entonces sobre este elemento, alguien que quiera intervenir. Síndrome del burnout o del agotamiento. No, ninguno. Gracias a Dios no han sentido ninguna de estas características dentro de su puesto de trabajo. Vamos a ver por aquí en el chat. Influye en el desarrollo laboral, dice Mireya. Sí, sin duda alguna. Cuando se presenta este tipo de síndrome, pues hay un menor rendimiento. De eso estamos totalmente de acuerdo. Alguien por allí abrió el micrófono, no levantó la mano, pero puede hablar directamente. Creo que es John. Sí, señor. Ajá. Sí, bueno, el agotamiento yo lo veo de dos maneras, ¿sí? Por ejemplo, hay muchas personas que presentan agotamiento, estrés y muchos problemas en los cierres de mes, que se acumula todo el trabajo porque han querido echar carro los últimos 15 días y ya quieren todo al final. Cuando se los exigen, pues les da dolor de cabeza, se enferman, los reposos. Y también están aquellas personas que... John, pero ¿me estás hablando de la organización o me estás hablando de la entrega de trabajo en la universidad? De la entrega de trabajo como tal. Ok, no, porque se parece mucho. Se parece mucho. Es general, es general. Okay. Y pues también conozco muchos casos de personas que hay unas tienen mucho y otras tienen poco tiempo en sus cargos y pues realmente llegan a un momento en que dicen, estoy agotado, ya no quiero más, tengo todo mi trabajo al día, pero no quiero más, llego a mi trabajo y me canso, quiero dormir. Entonces, la falta de motivación, pero ¿tú ganas bien? No, yo gano maravillosamente bien, mi jefe me trata bien, pero estoy agotado del trabajo, no quiero estar más allí. Y fíjate no que ese agotamiento mental es tan grave, yo y amigos que están hoy presentes, es tan grave que no es tan solo de que me quiero ir a mi casa a dormir, es que tú te vas a tu casa, te acuestas, no te quedas dormido. Entonces hay problemas de agotamiento mental superiores a un sencillo cansancio físico. ¿Ok? Esto de tener todas las entregas para el último día, yo lo asimilo o hago la comparación como cuando uno va al odontólogo.
¿sí? Entonces muchas personas que no han tenido una higiene bucal adecuada durante los 6 meses, el año que no van al odontólogo, piensan que el día anterior cepillándose bastante y cepillándose más fuerte y mucho más tiempo del que hacen regularmente, pues van a sanear lo que no hicieron durante los 6 meses del año que tenían que hacerse. Algo así más o menos pasa con esas entregas tardías o cuando acumulamos trabajo. Bien, vamos a pasar al otro punto de los ladrones de la motivación. Y este es uno que si se quiere, pues dirán, no, pero estamos hablando de motivación y mientras más motivada esté la persona, pues mejor. Y es el exceso de confianza. Cuando la persona se cree como el que está en la foto. Este es el superhéroe y es el que lo puede todo. Y es que él es el que maneja desde la llave para entrar a la organización hasta las claves de las redes sociales. No las suministra a más ninguno de los compañeros. Ese es el único que sabe cómo hacer cuando la impresora se traba. Ese es el único que puede atender al público. Ese es el que a su vez quiere recibir los pedidos. Ese es el que al mismo tiempo pues también quiere llevar la nómina y hacer múltiples situaciones dentro de la organización. Este exceso de confianza pues puede que las personas que tienen esas capacidades crean que tienen unas capacidades superiores. ¿Y qué tiene que ver esto con la desmotivación? Y es el hecho de que cuando esas personas vuelven a la realidad y vuelven a tocar piso, pues hay una desmotivación tan grande que hace que sea muy difícil volver a un nivel de motivación normal. La persona deja de ser objetiva, deja de ser razonable y comienza a generarse expectativas y estándares que están por encima de sus capacidades y de sus actitudes. Fíjense aquí, dice que un estudio de Spencer Greenberg de la Universidad de Nueva York, tendemos a creer que somos mucho más hábiles de lo que realmente somos en actividades que hacemos regularmente. La razón es que la confianza crece mucho más rápido que nuestras habilidades. Entonces tenemos un exceso de confianza y nosotros creemos que estamos mucho mejor. Y entonces nos dan algunos ejemplos de dónde se presenta este tipo de cosas. Por ejemplo, ese exceso de confianza está en creer que somos muy buenos besadores y que besamos muy bien. Entonces tenemos esa confianza por los cielos. Creer que le caemos bien a los animales y comenzar a acercarse al animal. Por aquí hay otra que habla de creer que somos muy buenos amigos, de que los apoyamos en todo momento. Resulta que no estamos en el momento que debemos estar. Creer que sabemos evitar caer en fraudes o creer que nuestra conversación es muy interesante. Se puede aplicar también a un profesor que diga que la clase es muy interesante y no deja hablar a los alumnos. Entonces, por eso quiero que intervengan en este punto. Han sentido, han vivido, han percibido en su entorno el exceso de confianza dentro de la organización, o cómo creen que ese exceso de confianza pues pudiese afectar a la organización desde el punto de vista motivacional, la organización o al profesional desde el punto de vista motivacional. Los escucho. Bien, entonces, adelante, John, te escuchamos. Profe, yo creo que el exceso de confianza, para eliminarlo, deberíamos como que tener los pies en la tierra realmente, ¿no? Cuando, por ejemplo, en mi caso personal, yo a veces trato de conocer todos los temas y las personas a veces piensan que uno se las sabe todas más una. No sé, porque uno a veces intenta proyectar confianza, pero cuando uno les dice, ya va, yo no voy a hablar de ese tema porque no he leído y no he investigado, no quiero hacer el oso hablando de algo que no sé. Entonces la gente dice, pero usted tan parado que están todos los aspectos y se está parando. Digo, no puedo hablar con confianza de algo que no conozco, a diferencia de muchas otras personas que prefieren hacer el reading, decir lo que piensan, lo que hacen, o yo soy hábil, yo lo he hecho, o lo hice hace mucho tiempo y soy el mejor. Y cuando van al campo, pues realmente no dan ni el 50 de lo que tienen que dar. Perfecto. Y alguien que lo quiera ver desde el punto de vista de la motivación o la relación que pueda tener este ladrón de motivación profesional, el exceso de confianza con la motivación, que haya visto, lo veas desde esa perspectiva. ¿No? Bien, seguimos. Entonces, tenemos otro de los ladrones y sería la cultura del sacrificio. Lileya nos dice, profesor, ¿en qué campo cae cuando el jefe delega funciones, pero no deja que el trabajador se desarrolle? Pues siempre sabe todo. Pues allí no es un problema de saber todo, sino un problema de desconfianza. Desconfianza y de no poder delegar realmente, porque te ha delegado funciones, pero desde el punto de vista del papel.
no te ha delegado realmente la responsabilidad que tienen esas funciones dentro de la organización. Y si vamos a enlazar esto a la motivación, pues obviamente hay una desmotivación, porque tú vas a sentir, cuando te han delegado la responsabilidad, pues te comienzas a alegrar porque tienes esas responsabilidades o esas funciones dentro de lo que es la organización. Pero te va a generar el efecto contrario cuando te des cuenta que siempre tienes que tener a alguien o ese jefe que siempre quiere estar allí resolviendo problemas que tú pudieses resolver. ¿Ok? Vamos a este punto y es la cultura del sacrificio. ¿Cuántos de ustedes no han escuchado? No, mire, es que tenemos que venir fuera del horario, tenemos que venir en un día no laboral, por lo que allí ustedes van a sacrificarse, a demostrar de que le tienen cariño a la organización, de que sienten los colores, de que vamos a hacer un sacrificio, cosa que se puede hacer. Y es normal, es natural que se haga cuando las necesidades y los objetivos de la empresa de manera extraordinaria lo ameritan. Cuando la organización, por un evento como un cierre de año, un cierre de mes, como una entrega de impuestos sobre la renta o cualquier otra situación, dentro de una auditoría, dentro de la organización, dentro de una visita de cualquiera de las sucursales o no sé, de una visita de cualquiera de los accionistas, pues necesita ese sacrificio, está bien. Pero ¿cuándo ese sacrificio va a afectar mi motivación? Cuando ya no es extraordinario, sino que ese sacrificio ya es como muy recurrente. Entonces el sacrificio se nota por el trabajador que tiene una sola vida, es donde el trabajador todo el tiempo se sacrifica, pues, pero no hay un sacrificio a la inversa. Esta cultura del sacrificio, como vemos en la imagen, pues sucede en lugares donde el trabajo, donde el empleado se motiva constantemente a hacer sacrificios de tipo personal, generalmente relacionados con el tiempo del trabajo, para obtener un beneficio a largo plazo. ¿Ok? Estos sacrificios se miden por el tiempo que está disponible usted para el trabajo, ya que generalmente se exigen e incentivan lo que son las horas extras, el trabajo fuera dentro de los días hábiles para trabajar. La cultura de este sacrificio se produce a costa de todas tus relaciones personales. Y entonces comienzan a verse problemas de salud mental, de salud física, dentro de las cosas que veíamos en los ladrones anteriores. También vemos que se impide pasar tiempo, socializar, mejorar. Como digo yo, si la persona quiere estar acostada, decía antes viendo novelas, pero si ahora es viendo series de Netflix, pues eso ya es cuestión de la persona. Si quiere estar leyendo un libro, acariciando su gato, pasando tiempo con sus nietos, o sencillamente mirando al cielo, ese es su tiempo personal y pues es una decisión y un tiempo valioso. Entonces, esta cultura del sacrificio, cuando no es un sacrificio real, sino forma parte de la estructura de planificación de la empresa y cuando se achaca todo el tiempo al sacrificio, a la pertenencia, para poder conseguir que se sacrifiquen derechos personales de cada uno de los miembros de la empresa, pues genera desmotivación. Es un ladrón de motivación. Quisiera escucharlos entonces con respecto a esto. ¿Habían escuchado el término? ¿Se sienten identificados? ¿En algún momento les dijeron algo similar? Rosalinda, adelante. Creo que estos sacrificios están relacionados con niveles donde dicen, no, tú eres personal de confianza. Entonces, como eres personal de confianza, entonces tienes que hacer todos los sacrificios, porque hay ciertas organizaciones que los niveles de confianza no tienen derecho a horas extras, sino son aportes que deben hacer porque son, como quien dice, los caballitos de batalla. Pero realmente los veo muy relacionados con esos niveles. No sé si estoy equivocada. No, equivocada no estás. Efectivamente es la manera más evidente de verla por allí, pero esta cultura del sacrificio incluso va más allá, al hecho de yo pedirle a personal que no tiene que ver con libre normalmente remoción, confianza o un rango jerárquico fuerte dentro de la empresa, sino personas de un bajo nivel dentro del punto de vista organizacional en la empresa y que se necesita ese sacrificio, como decir, bueno, todos venimos un domingo a las 7 de la mañana y vamos a trabajar durante 12 horas, una situación así extrema. Rosa. Ok, bueno, profesor, esta cultura del sacrificio creo que se ve en el 90% de las organizaciones, ¿no?
Particularmente no he caído de acuerdo con ello porque considero que estar 8 horas dedicados a la organización para que luego nos pidan o nos digan que en nuestro tiempo libre vayamos a trabajar 3, 4 horas, a mí me desanima, me desmotiva automáticamente. ¿Por qué? Porque si estoy 8 horas dedicándole a la empresa y no me usan en ese tiempo, ¿cómo pretenden usarnos en el tiempo que tenemos libre? Considero que en ocasiones pueden ser faltas de planificación y quienes más llevamos, como quien dicen coloquialmente, del bulto, somos las personas que estamos en los cargos inferiores. Por ende, esta cultura del sacrificio creo que hoy en día y siempre se ha visto en todas las empresas. Bien, una cosa, Rosa, no es tan solo el hecho de horas extras, no es tan solo el hecho de, bueno, vamos a quedarnos más allá y no te ocupé dentro de esas 8 horas y ahora sí te voy a ocupar, que es mucho más grave lo que estamos planteando. Es el hecho de que te ocupé durante las 8 horas y te estoy pidiendo 3 horas adicionales a esas 8 horas. A ver, Edison, por favor, te escuchamos. Ya vamos con Zoraida. Profe, yo creo que es cuando se vuelve recurrente el sacrificio, lo que desmotiva realmente. Porque si tienen, no sé, una colaboración extra, si está dentro de tus posibilidades, lo puedes hacer, pero ya lo recurrente y que entra en el abuso es cuando empieza a afectar más. Perfecto, totalmente de acuerdo. El hecho ya cuando no es algo extraordinario, fíjense que es la tercera vez que se los digo, ahí es donde comienza a surgir el problema del motivador. Zoraida, te escuchamos. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Quería aportar una anécdota al comentario que hizo Rosa. En una oportunidad yo trabajé en una ferretería de cajera. Entonces recuerdo que en la mañana siempre había mucho movimiento y eso. Luego que llegamos de almorzar, cuestión como de 3 o 4, no iba nadie. Eso era el burro y eso no iba, o sea, iba muy poca gente y no sé qué más. Ahí uno hablaba con los compañeros. Y cuando ya todos éramos pendientes del reloj para que cerraran a las 6 de la tarde, comenzaban a llegar las personas y el jefe no decía como que cierren, ¿no? Sino como que, no, o sea, él no miraba el reloj y nosotros como que ya son las 6 y todavía, y ya va, espera, que iba corriendo otro por ahí, esperen, no cierren. Cuando nos veíamos íbamos cerrando como a las 7 y claro, obviamente veníamos, por eso me acuerdo esa anécdota porque Rosa dice como que pasan horas sin hacer nada y cuando ya llega el momento de irnos, entonces ahora sí, pero obviamente por parte del jefe no habían horas extras, no había recompensa ni nada, entonces siempre todos estábamos como que, no, él sí es abusador, como que si el horario es hasta las 6. Eso desmotiva sin duda alguna. Adriana, ¿te escuchamos? Sí, profe, apoyando al comentario de nuestra compañera Rosa, también sucedió una anécdota. Bueno, sucedía habitualmente. El jefe no se aparecía en todo el día en la oficina, entonces más o menos a las 12, a 5 para las 12 llegaba. Ay, Adriana, hágame el favor, mire, necesito una copia, necesito esto, necesito que me haga una cartica, eso es rapidito, eso es rápido. Imagínense la hora del almuerzo, ¿no? Que uno vive o sea, mi horario era de 8 a 12 y 2 a 6. Mi trabajo es en la redoma de Laucadores y yo vivo aquí en la unidad vecinal. El tramo y el tiempo que eso significaba venir a mi casa, almorzar y volver a regresar a mi casa, al trabajo, perdón. Entonces, esa también era una anécdota que yo tengo sumando a la que estaba diciendo Rosa. Era un pequeño sacrificio, pero muy recurrente. Exacto. Y no, y era a las 6 también, era lo mismo. A 5 para las 6 llegaba y, muchacha, por favor, necesito una carta, un correo, que unas copias, que un documento, que... Entonces siempre sucedía eso. Y más que todo cuando era la época de licitaciones, porque yo trabajaba en una constructora. Cuando era el momento de licitaciones era igual. Siempre nos teníamos que quedar después de la hora de las 6, o muchas veces ir un sábado en la mañana, completar lo de la licitación para tener todo el día. Y eso era difícil, porque cuando uno tiene familia, pues el que tiene familia sabe lo que significa eso. Claro. Bien, muchísimas gracias. Bien, vamos a pasar entonces al otro punto. Ya aquí vamos a empezar a hablar de la falta de regulación en el teletrabajo. Entonces, para que puedan intervenir todos, yo quisiera preguntarle, vamos a ver aquí, Alberto Pineda, buenas tardes, ¿cómo estás, Alberto? Alberto, cuénteme algo, ¿usted se desenvuelve en qué área, en qué trabaja?
Soy supervisor en una oficina recaudadora de Hidro Suroeste. Ok, está directamente relacionado con un trabajo presencial. ¿En algún momento durante la pandemia alguna posibilidad de que se diera el teletrabajo o trabajo remoto? ¿O la supervisión siempre Sí, es sí, en vivo? sí, Ajá. claro, la primera semana de pandemia que se cerraron prácticamente las oficinas, yo trabajaba directamente, pero a través de las redes sociales con los clientes y Con recababan a través de clientes. las redes. Directamente con clientes. Sí, a Perfecto, través de las con redes. clientes. Y los clientes escribían siempre de 7 a 12 y de 2 a 4, ¿sí? Nunca Sí, escribían por lo fuera. general. ¿Pero alguien escribía por fuera del horario o no? Pues pasa todavía, pasa. El día Ok. sábado y domingo todavía me escriben. Bien, gracias Alberto. Vamos a preguntarle a Wendy. Buenas tardes, profe. ¿Cómo estás, Wendy? Wendy, ¿en alguna oportunidad has tenido que reportarle a tu jefe o a algún superior o a algún cliente fuera del horario de trabajo, a través del WhatsApp o cualquiera de las redes? Sí, claro, profe, claro que sí. ¿Cómo te sientes cuando pasa eso? Pues como que invade, ¿no? Invade otras áreas o otros momentos pues que uno necesita. Por ejemplo, el familiar, en mi caso. ¿Ves? Esa es una de las cosas que vamos a desarrollar en el próximo punto. Gracias, Wendy. El hecho de la falta de regulación del teletrabajo. Y es que llegó este proceso de pandemia, donde obviamente el distanciamiento social inicialmente pues hacía de que no se realizaran incluso trabajos desde el punto de vista físico, presencial, y comenzó a impulsarse algo que ya existía desde hace muchísimos años, pero no por necesidad, bueno, sí por necesidad, pero una necesidad obligada. Comenzó a desarrollarse lo que es ese teletrabajo, y es el trabajo desde casa, trabajo remoto, donde de una u otra manera, pues, no se regula como debe ser los tiempos dentro del trabajo. Entonces, mira, es la cultura del sacrificio, pero en realidad aquí hablamos es del teletrabajo, ¿ok? Este teletrabajo debería en todo caso tener situaciones como respetar el derecho a la desconexión al terminar el horario de trabajo. Yo he visto casos de compañeros en los trabajos donde estaba anteriormente que daban el número de teléfono a recursos humanos, daban un número de teléfono de una línea y el número de teléfono personal que usaban luego del trabajo era otro. Y era casi que un secreto de Estado conocer el otro número de teléfono, porque cuando salían de la oficina apagaban el teléfono relacionado con el trabajo y lo prendían hasta el otro día al momento de volver a ingresar a la oficina. Entonces, se ha malentendido el hecho de que luego de las 8 horas de trabajo, las horas que usted realiza durante el tiempo, pues incluso después de eso, algunos jefes tenemos el error de escribir fuera del horario de trabajo solicitando situaciones de trabajo. Ay, pero que eso es un favorcito, que es algo. No está regulado actualmente por la norma, pero mi trabajo es decirle que eso genera desmotivación, que muchas veces lo hacemos de corazón, el hecho de dar la respuesta que se necesita en el momento fuera de la oficina, pero cuando ya eso implica sentarse, prender el computador, desatender lo que se está haciendo y tener una atención que dure mucho más tiempo de una simple duda, pues allí se está hablando de una vulneración a esa motivación y a ese teletrabajo. Fíjense, aquí hablan de una ley que entró en rigor en México y que de una u otra forma pues va a regular lo que es ese teletrabajo. Aquí hay algunos aspectos relevantes, el de la desconexión, de respetar los tiempos que están fuera del horario de trabajo. Las empresas o jefes deben pagar una parte del recibo de la luz e internet. Cuando yo estoy trabajando desde mi casa, pues hay un gasto de luz, hay un gasto de internet y en todo caso la empresa también debería correr con los gastos, a menos que yo me ponga de acuerdo con la empresa desde antes. Es decir, bueno, eso forma parte de mi salario y te vamos a dar un bono, así como existen bonos para aquellos que ponen su vehículo para venta o para distribución, por ejemplo. También entregar, instalar o dar mantenimiento al equipo de trabajo. Los computadores con los que nos conectamos, a pesar de que son personales, a pesar de que los tenemos en casa, pues son herramientas por medio de las cuales estamos trabajando y deberían tener ese mantenimiento. Ojo,
Eso no está vigente en Venezuela, esto es una ley mexicana, pero uno escucha esto y pues tiene buen sentido, buena lógica y de pronto puede comulgar con el objeto de esa norma. El salario, por las mismas responsabilidades, pues no puede ser menor ante un trabajo presencial. Si yo voy a estar cumpliendo las mismas responsabilidades que estaría cumpliendo dentro de un trabajo presencial, pues me deben pagar lo mismo, a pesar de que no me estoy trasladando al sitio de trabajo. Y también se debe garantizar el derecho a la intimidad, se debe garantizar que los micrófonos y las cámaras solo se pueden usar de forma excepcional y si la actividad lo requiere. Fíjense, ahorita nosotros al final vamos a requerir que todos prendan sus micrófonos y que todos prendan sus cámaras, porque lo requiere la actividad. ¿Ok? Entonces, quisiera escucharlos ustedes acerca de experiencias que hayan tenido desde el punto de vista, obviamente, organizacional o personal con esta pandemia y con lo que es el teletrabajo. Para eso vamos a escuchar, a ver quién va aquí dentro de la lista de que no haya hablado. Génesis, adelante, levantaste la mano, te escuchamos. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, digamos que yo tengo aún esa experiencia porque yo me desempeño en área de cuentas por cobrar. Y durante la pandemia fue un poco, o empezando la pandemia fue un poquito complicado porque yo soy encargada de cobrar condominios. Entonces, decirle al cliente, págame, no te puedo pagar. Mi jefe es de repente un sábado, un domingo, mira, le cobraste a tal persona. Los clientes 8 de la noche, 9 de la noche, o sea, era un poco complicado decir no, pero a la vez era bastante agotador porque entendíamos que el salario igualmente siempre se me fue pagado, pero el trabajo no tenía hora. Entonces, digamos que esa experiencia la viví y aún la vivo porque a pesar de que tenemos un teléfono corporativo, ya el cliente sabe, si yo no la ubico en este teléfono, la ubico en el teléfono personal. Entonces, es un poquito difícil, la verdad sí. Sí, y ya cae en un problema también más allá organizacional y laboral, es un problema cultural, porque pasa de que, buenas tardes doctor, disculpe la hora, pero yo quiero hacerle esta pregunta. Y el disculpe la hora es que eso fue a las 2 de la mañana, un viernes, de viernes para sábado, entonces con todo pues no está dentro de un horario donde uno pueda atender a alguien, ¿no? Porque uno un viernes a esa hora o está durmiendo, o está viendo series, está en plena rumba o carga más de media caja de cerveza encima, entonces como que no va a razonar igual. O si no, como les digo, puede estar mirando el techo, mirando las estrellas, pero es mi tiempo, es la invasión de mi tiempo personal. Bien, y entonces sigamos con lo que veníamos, si ya la escuchamos. John, te escuchamos. Profe, yo creo que también eso va ligado al exceso de confianza. Por ejemplo, mi cargo es analista de compras de una empresa grande que amerita mantenimiento preventivo, por muy planificado, siempre hay algo que salga a medianoche. O a mi jefa se acordó a las 11 de la noche que teníamos que hacer algo el día de la mañana y yo soy la agenda de ella. Entonces, me ha sucedido muchas oportunidades. Vivo muy cerca de mi trabajo y me dicen, mire, lamentablemente se da esto y el señor va a venir a arreglarlo. El técnico de guardia está muy ocupado, tiene que bajar. Claro, pero ha sido constantemente. Es decir, el problema no, y por es constante. Es constante. ¿Y sabes qué? Porque de pronto se dieron cuenta que eres lo suficientemente responsable, que cumples, y pues uno no es tonto dentro de una organización, pues uno le exige al que cumple. Bien. Keila Daza, buenas tardes. Nos gustaría escuchar tu opinión acerca del tema. Profesor, ¿cómo está? Todo bien. ¿Te ha pasado alguna situación similar? Sí, claro, por supuesto. Yo trabajo para el exterior. Sí, tengo una empresa de diseño gráfico y publicidad. Perfecto. Y en verdad, yo creo que afuera no tienen consideración con los horarios y aparte que son diferentes horarios, peor. Entonces, por lo menos si trabajamos con México, o sea, es complicado. Con España son 6 horas de diferencia. Entonces se nos complica. En la hora que yo estoy durmiendo, ellos están despiertos. Entonces se nos complica mucho y tenemos que organizarnos por horario de ellos que por el mío. Sí, bueno, pero ya es una cuestión de adaptación al cliente, ¿no? Y si no lo hace, pues habrá otros que lo hagan.
Exacto. Pero exacto. desmotiva el hecho de que no haya ese conocimiento, pero eso ya es una situación, si se quiere, fuera Y todo del horario contexto. y a cada momento estoy disponible. En este momento estoy con usted y mis empleados están que sí ayudando a los demás clientes que tenemos hoy. Para mañana también tenemos citas, para el lunes también tenemos reuniones. Entonces, siempre es constante porque es así, tiene que ser el trabajo. Bueno, gracias a Dios tiene bastante trabajo, Keila. Bueno, muchísimas gracias. Sonia, adelante. Sí, bueno, yo trabajo también con Juan. En la organización en sí pasa muy poco porque nuestro trabajo es presencial, pero como trabajamos con cooperación internacional, sí, estos organismos pues nos han agendado muchas reuniones y trabajos para entregar en tiempos récord y pues esa ha sido la experiencia de nosotros con lo que es este tipo de reuniones y este tipo de exigencias. Claro, pero ya no vienen por una cuestión de abuso, sino por una situación lógica normal de la diferencia de horario, de la diferencia de zona horaria. ¿Ok? Es así. No tanto la diferencia de zona horaria porque ellos están radicados acá en Venezuela, pero sí, sí las programación de las reuniones son bastante recurrentes y a veces, bueno, tenemos que distribuirnos entre el trabajo y personal la para reunión. poder. Sí, bastante, y con las exigencias también a veces son hasta se puede considerar un acoso, pero son bastante exigentes. Bien, bien. Adriana, te escuchamos. Buenas tardes. Ay, sí, profe. Bueno, haciendo una anécdota, lo que estamos hablando me sucedía o me sucede aún con mi jefe, que en una oportunidad a las 5 de la mañana me envió un mensaje, un WhatsApp, donde me indicaba que por favor no se me olvidara para cancelarle la luz de su casa. Yo me quedé así como que, está bien, profe, está bien, ingeniero, yo se la cancelo. Yo creo que él estaba recibiendo presión de otro tipo, diciéndole, mire, dígale a ella que no se le olvide pagar la luz. Perfecto. Bien, vamos a hablar de lo que es este síndrome, el síndrome del impostor. Y que, como les decía en un principio, pasa a ser, a contraponerlo con lo que es el síndrome del exceso de confianza. Para eso me gustaría escuchar a Nidia. ¿Qué crees que sería ese síndrome del impostor? Nidia Guerrero, buenas tardes, adelante. Buenas tardes. Como dice el síndrome del impostor, sería como imponerle algo a una persona como para cumplir las tareas, me parece a mí. Y o sea, como acosarlo a una propuesta que de repente tiene fases negativas como positivas y de una manera u otra debe cumplirlas. Bien. Precisamente esa es una de las cosas que uno llega a pensar cuando escucha así, ¿no? Como que le están imponiendo algo. Pero este síndrome del impostor, pues, viene relacionado de una manera intrínseca, de una manera personal. Y es cuando nosotros, de una forma u otra, decimos, como que de esto tan bueno no dan tanto, ¿no? Y como que yo estoy en este cargo y yo siento que de una u otra manera llegué aquí por suerte, por azar, por destino, pero no creo que me lo merezca. Entonces comenzamos como a autosabotearnos, como a decir, estaré preparado para estar aquí. Bueno, estoy aquí gracias a un amigo, a una amiga, a un padre, a un padrino, y estaré en la capacidad de eso. Este también es un ladrón de la motivación, este síndrome del impostor. ¿Por qué? Es un patrón de carácter mental, de carácter cognitivo, de carácter psicológico, en el que las personas pues no reconocen sus logros, sus propios logros. Existe un miedo a que sean expuestos de una u otra manera. Existe un miedo al fraude, existe un miedo a fracasar, a que digan, no, y si se dan cuenta que yo de repente no manejo el inglés tan bien como piensan que lo soy, si yo no redacto tan bien las cartas como piensan que yo soy bueno redactando, y a pesar de que sí tienen la capacidad y a pesar de que tienen una aptitud total para poder cumplir con las metas, los objetivos y lo que está trazado dentro del trabajo, la misma persona se sabotea. La misma persona dice, ¿será que sí estoy capacitado para estar aquí? Es como esa falta de confianza. Es el otro lado de ese exceso de confianza. Las personas que sufren de este síndrome del impostor suelen atribuir su éxito a la suerte, al azar, o que le hicieron creer a los demás que son más capaces de los que realmente son. ¿Alguno de ustedes tiene alguna experiencia con este tipo de síndrome? ¿Lo había escuchado?
quiere intervenir al respecto. ¿Qué tal Mari? Escuchamos a Mari, a ver qué nos dice. Mari Ortega. Buenas tardes, profesor. No, profesor, no creo que no he tenido ninguna experiencia con respecto a este síndrome. Perfecto, ni lo habías escuchado nombrar ni nada. Tranquila, te escuchamos. Palabra impostor, pero no la asocia en el trabajo, o sea, no como un síndrome o algo que una persona ya padezca de por sí. Tranquila, no hay problema. Bien, Génesis Mora quiere intervenir. Adelante, te escuchamos. Bueno, profe, no había escuchado ese síndrome, pero me llama la atención porque donde trabajo actualmente me desempeñaba como asistente de caja. La persona analista de cuentas por cobrar renunció y de un momento a otro mi jefe me dijo, tú vas a ser la analista de cuentas por cobrar, tienes un mes de periodo de prueba. Entonces, para mí fue un poquito difícil porque dentro de mí decía, uy, ¿cómo me van a pasar para allá? Yo no ¿Cómo me tengo van a experiencia soltar? allí, yo no sé cobrar. O sea, no me sentí capaz, de verdad no me sentí, no, yo decía dentro de mí, yo no voy a poder. Y bueno, ese yo no voy a poder ya van 2 años y yo creo que esa mentalidad la debemos eliminar en todos los sentidos, en laboral, personal y Claro que todo. sí. Siempre tenemos que tener mente positiva siempre. Génesis, una cosa, al principio cuando tú decías que no estabas allí, que estábamos en pleno síndrome del impostor, obviamente no podíamos hablar de motivación, ¿no? Porque existía esa mezcla de que qué bien que voy a empezar en este puesto, que bien que voy a empezar con este trabajo, pero no creo que esté capacitada, como que se equivocaron metiéndome allí. Sí, profe, en realidad yo sentí eso, yo sentí, bueno, yo me siento bien en caja. Claro, lo que pasa es que nosotros, lo que hablábamos hace rato de trabajar bajo presión, en realidad ese trabajo es bajo presión. Y yo veía a la chica que estaba antes en el puesto y a ella le costaba bastante porque, o sea, nosotros cobramos a muchas personas. Entonces, es una sola persona encargada de eso. Yo nunca había tenido experiencia con cobrar y yo decía, ¿y yo cómo voy a hacer? La muchacha de repente se fue un momento a otro y que yo, entonces dentro de mí era, no puedo, no voy a poder. Son las Pero características de este síndrome y que nos roban de una u otra manera la motivación. Ciertamente. Muchísimas gracias, Génesis. John, adelante para ir cerrando ya lo que es el tema. Pues el síndrome del impostor creo que es el enemigo interno, ¿no? El que nos va acuchillando poquito a poquito porque no traemos en nosotros nuestras capacidades. Yo tengo 7 años en una empresa y cuando entré allí, entré como analista, como asistente administrativo, pero todas las mujeres decidieron salir preñadas al mismo tiempo y tuve que cubrir como 4 o 5 cargos. Entonces el gerente general de aquella época me dijo, si tú me superas estos 3 meses, te doy el cargo fijo de analista de compras porque es un cargo bueno. Y yo decía que no podía, yo llegaba a las 7 de la mañana, me iba a las 8 de la noche, pero bueno, recibí mi premio, pero sí tuve una época en que yo decía, ya va, entré el 9 de septiembre, mi jefa se enfermó el 15 y tengo que cubrir 2 cargos, de los cuales tengo conocimientos de 3 días. Pero bueno, salí a flote y me fue muy bien, pero sí tuve un momento de debilidad. Perfecto. Bien, precisamente el síndrome como tal. Guillermo, buenas tardes. Adelante, puedes intervenir sobre lo que es este síndrome del impostor. ¿Lo has sentido? ¿Lo percibiste en algún momento? Te escuchamos. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. ¿Cómo le va? Todo bien, todo bien. Profe, no, de verdad, pues, nunca había escuchado del síndrome. Y pues ahorita escuchándolo, pues no, pues, o sea, nunca lo había relacionado con algo que me hubiera pasado, alguna experiencia propia. Sí, Bien. pues sí creo que ha ligado mucho con las personas que tienen algún exceso de confianza, ¿sí? Puede prestarse para malos entendidos en ese criterio que puedan tener al realizar alguna actividad, ¿sí? Es Claro lo que que yo sí. pienso. Bien, excelente. Bueno, muchachos, muchísimas gracias. Estos fueron los ladrones de la motivación que les presentamos el día de hoy. Obviamente, como les decía, la motivación tiene muchísimas ramificaciones desde el punto de vista interno y externo y podemos considerar de que pues existen muchos más ladrones aparte de estos. Esto es como que algunas de las cosas que están en boga a nivel de redes sociales, a nivel
de los movimientos a través de la web. Entonces, por eso quise presentárselos el día de hoy. De esta manera, pues estamos llegando al final de lo que es esta presentación. Para eso les voy a pedir, con muchísimo respeto, por favor, enciendan sus cámaras. Ese es el momento de pasar a la asistencia para lo que es el seminario. Muchísimas gracias por estar allí. Mientras tanto, les voy diciendo, ahora más que nunca es importante hacer lo correcto en cada momento, aunque nadie nos esté mirando. Nos estamos mirando nosotros mismos. ¿Ok? Seguimos. Hola, John, buenas tardes. Guillermo, buenas tardes. Buenas tardes, Keila. Un placer. Zoraida, buenas tardes. Rosalinda, muy buenas tardes. Richard, Juan Francisco, ir ampliando. Adriana, buenas tardes. Nidia, bienvenida. Mari, Génesis. Sonia, muy buenas tardes. Carmen no ha terminado de salir la imagen. Alberto, te vemos todos. Buenas tardes. Carmen seguro está por allí, que terminó varias veces. Edison también lo vemos en reiteradas oportunidades. Hola Carmen, muy buenas tardes. Bien. La próxima clase, por favor todavía no apaguen las cámaras, ya queda la cuestión de 1 o 2 minutos. Mientras tanto, pues la parte técnica aquí va a ir haciendo las capturas. En el próximo encuentro vamos a hablar sobre liderazgo. Ya pasaremos al otro módulo. Recuerden que deben participar, es una participación sencilla en lo que es el foro que tienen disponible dentro de la plataforma y además hacer una representación gráfica. Esa representación gráfica va desde una infografía, un esquema, un verbo icónico, cualquiera que ustedes quieran hacer relacionada con ese punto. La idea es que ustedes, pues, de una u otra manera, pues, puedan interpretar y presentar los temas que hemos visto. Hoy terminamos de ver estos ladrones de motivación. En el primer contacto vimos las teorías de motivación. Perfecto. Muchísimas gracias por su participación. Nos vemos el próximo sábado. Y pues nada, a entrar a la plataforma. Cualquier duda, por favor, a través del grupo de WhatsApp. Muchísimas gracias.